Se nos ha dicho, hermanos, que si teníamos mejor infraestructura, se nos ha dicho que si teníamos más tecnología, se nos ha dicho que si tenemos mejores medios de transporte, se nos ha dicho que si manejamos una mejor economía, nuestras vidas serían mejores. Eso es falso. Totalmente falso. Y al oírme a usted decir esto, usted dice, el pastor está equivocado. El sistema está diseñado para que usted no piense. El sistema está diseñado menos para que usted medite y para que usted reflexione. Vean, hermanos. Solo donde hay meditación y reflexión seria, luz y entendimiento viene a nuestra vida. Donde usted no procesa, donde usted no toma tiempo para procesar, usted no va a observar los cambios tan drásticos y dramáticos que estamos teniendo. Y los cambios drásticos y dramáticos no nos llevan a lo mejor. No vamos hacia una vida mejor. Vamos hacia una vida peor, hacia condiciones más críticas del comportamiento humano, de la esencia humana, del ser humano. El problema que tenemos es que nuestra pecaminosidad nos hace sutiles y nos hace expertos en disfraces. Nos disfrazamos con un buen vehículo. Nos disfrazamos con un buen tiempo vacacional. Nos disfrazamos con una buena economía. Y el que no la tiene buena, hay muchos recursos ahora para tenerla buena. Nos llenamos de deudas y de préstamos para poder tener cierto estatus y no quedarnos atrás. Pero todo eso es mero maquillaje. En la esencia no somos mejores. En la esencia somos peores. Yo respeto todos los criterios, hermanos, porque es la diversidad de pensamiento y criterio. Pero la conducta humana, la esencia del ser humano, no es mejor que hace 40 años, ni es mejor que hace 100 años. Que el maquillaje que tenemos y una serie de subterfugios y habilidades que aprendemos a desarrollar nos hagan pensar, aún hasta nosotros mismos nos convencemos de nuestro propio engaño, que estemos mejor. No estamos mejor, hermanos. Estábamos almorzando el día de ayer, el viernes, antier, a nivel familiar. Entonces uno de nuestros sobrinos dijo, pastor, ¿qué piensa usted de cierto gobernante en el país, en un país centroamericano donde las cosas han cambiado? Le digo, es una excepción. Eso es una excepción dentro de la soberanía divina que Dios permite. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Hace 40 años, 50 años, Costa Rica era una excepción en toda Centroamérica. ¿Cómo le llamaban a Costa Rica hace 40 años, 50 años? La Suiza centroamericana. Hoy usted y yo no podemos decir que somos excepción. Costa Rica, igual que el resto de Latinoamérica, se ha hundido en la corrupción y se ha hundido en el proceso de decadencia que tenemos. Entonces, hay una serie de subterfugios, una serie de herramientas sutiles de las cuales echamos garra y pensamos que estamos mejor, no estamos mejor. ¿Qué se tuvo que hacer con las festividades ceremoniales de Semana Santa para poder volverlas a hacer atractivas? Hacerlas en vivo. Ahora ya las imágenes de yeso están guardadas. Ahora hay que hacer una obra de teatro, hacerla en vivo, para hacerla más llamativa, para que la gente llegue ahí. Hermanos, vean, Semana Santa debe de ser la semana donde más conversiones tienen que darse. ¿Por qué, pastor? Porque por la televisión, por la internet y en vivo estamos llenos de todas las semejanzas, figuras e ilustraciones del mensaje del Evangelio. O sea, debería de haber una nación transformada después de Semana Santa. Después de Semana Santa, Costa Rica tiene que quedar transformada. ¿Por qué, pastor? Por la inmensa cantidad de horas que se dedica a la televisión
a revivir la historia bíblica, la historia del Evangelio, la muerte, vida y resurrección del Señor Jesús. Y aparte de eso, todos los ceremoniales que se hacen en los cantones de nuestro país en vivo. Y multitudes van a esos eventos ceremoniales y religiosos para rememorar, conmemorar, recordar la obra de Cristo. Pero no es así. ¿Por qué? Porque la obra no es del hombre, hermanos. La obra es de Dios. Y la obra es de Dios en corazones arrepentidos. Yo anoche pensaba, porque esta semana yo me dedicaba con mi esposa a ver. Me quedé viendo Jesús de Nazaret, que es larguísima. Y una de las mejores producciones que han habido. Nos quedamos viendo Ben-Hur. Nos quedamos viendo los 10 mandamientos. Y otra serie, cantidad. Hoy en la mañana mi esposa dice, mira qué lindo esta otra película. Era la vida de Jesús basado en el Evangelio de Juan. Todo el Evangelio de Juan. Pura palabra. Canal 6, Canal 7 y otros canales. Aparte de, lo repito, las procesiones donde la gente con más atención va, mira, es que es en vivo. Alguien hace el papel de Jesús y un soldado le da latigazos en vivo. Y la María Magdalena es en vivo también. Y toda serie de personajes en vivo para darle más realce. Y debería de impactarnos más en internet, en televisión, todo eso y decir, mañana, lunes, martes, miércoles, esta semana que viene, Costa Rica amanece transformada. Y no, hermano, los asesinatos siguen, los accidentes de tránsito siguen, los ladrones siguen, los robos siguen. Hasta los indigentes están haciendo su fiesta sus días, desmantelando un edificio público de nuestra nación, que era el Consejo Nacional de Producción, el CNP. Ya no existen ni las siglas porque las volaron cegueta para ir a venderlas al mejor postor que recibe material reciclable. Qué increíble, hermanos. Y usted me dice a mí que estamos mejor, que somos mejores como raza humana, mejor infraestructura, mejores vehículos, mejor forma de vestir, pero no somos mejores en esencia. Nunca olvide, haga la diferencia, esencia. ¿Quién es usted como persona? ¿Qué me está cambiando? ¿Qué me está transformando a mí? ¿Soy más quieto hoy? ¿Valoro más la vida en familia? ¿Voy quieto? Ayer cuando veía un poco la noticia de los muchachos que se ahogaron, la gente sabe, todos los años es lo mismo. Todos los años la Cruz Roja y los encargados de informarnos qué debemos de hacer. Es lo mismo. ¿Cómo debemos de manejar? Es lo mismo. Si maneja, no tome. Y si toma, ¿a mí qué me importa? Dice. Y hoy hay más vehículos que hace 30 años, que hace 10 años, que hace 15 años. Es impresionante, hermanos. Las multitudes, y lo vemos en estos días. Y algunos de nosotros somos parte de eso y no hay ningún problema. Pero el ajetreo, la ocupación, el ritmo de vida que tenemos, verlos a ustedes hoy aquí sentados, ustedes tienen que pegarse un buen aplauso ustedes hoy, porque no se aplauden ustedes. Sentarse hoy aquí el domingo de resurrección a oír el mensaje, pudiendo estarse bronceando hoy y aprovechando que ya les queda solo un día de vacaciones. Mañana, fin de semana largo. Y verlos a ustedes sentados, digo, Señor, gracias aquí. Venir un ratito a adorar al Señor, a cantarle, presidido por nuestros hermanos que con tanto amor lo hacen. A tener una lectura de la palabra tan linda como la tuvimos hoy. A reflexionar, hay que sentarse, hermanos, para reflexionar, para pensar en algo que es mayor. No crean, todo esto es una lucha. Yo, debido a mi situación fisiológica, orgánica, si acaso son 2 a 3 horas que yo debo de dormir. Mi cuerpo ha sufrido un cambio muy drástico.
Entonces realmente yo tengo ya como un año, año y medio de tener vigilias permanentes, no fin de semana, permanentes. ¿Y qué hace usted cuando está con insomnio? ¿Qué hace usted cuando no puede dormir? Es el mejor tiempo para estar meditando, orando, reflexionando y en comunión. Y esos 4 ingredientes están ahí y te procesan, te procesan. Entonces, para mí, ha sido una bendición el proceso de salud que tengo también. Porque me acerca a Dios, me detengo. Mi esposa está bien dormida, profundamente dormida. Y yo con mi almohada recostado a mi respaldar de la cama, que de todos modos Dios no me hizo muy chino, con mis pepas peladas. Y ahí, ¿verdad? Mientras que el sueño llega, hay veces llega unas horas antes y el resto de la madrugada es despierto. Hay veces toda la noche despierto y un poquito en la madrugada dormido. ¿Pero qué debo de hacer en ese momento? ¿Ponerme a pensar tonteras? No, reflexiono, medito, proceso, tengo comunión con Dios, le hablo a Él, medito en su palabra, en las verdades que por años he abrigado en mi corazón, proceso todo esto, hermanos, porque la vida es sumamente vertiginosa en estos días. De hecho, hermanos, hay gente que no quiere ni meditar ni pensar, porque les cuesta asimilar una serie de verdades y de realidades y de situaciones tan complejas, como nos decía Roy. Esa palabra, apréndala. Somos complejos. La vida es compleja y esto se ha vuelto más complejo todavía. Lo que hace años de años, yo nunca olvido, hermanos. Mis hermanos eran soldados romanos en aquellos años. Yo era un chiquillo de 10 años. Y mi hermano había dejado su bicicleta guardada en una galerilla que teníamos y la dejó sin llave. Y me dice mamá un Viernes Santo, vaya y me le deja el almuerzo a sus hermanos. Puro David. Vaya y me le deja el almuerzo a sus hermanos. Y yo voy a ir en bicicleta. Voy a ir en bicicleta a dejarle el almuerzo a mis hermanos. Y me voy montando en la bicicleta. Lo que no sabía era que papá estaba cerquitica. Cuando yo sentí fue la mano de papá diciendo, ¿usted va a montarse en bicicleta en Viernes Santo? Y me hizo jalado, hermano, del abrazo. Me dice, a pie va a dejarle el almuerzo a sus hermanos. Y usted no me toca esa bicicleta. Se santifica, se respeta el día Viernes Santo. Era impresionante. Era impresionante. O sea, ni en bicicleta podía andar. Mientras que el Viernes Santo yo ocupo una inyección cada 3 días. Y me toca lunes, miércoles y viernes. Y el viernes fui a inyectarme en carro. Qué profano, Señor. Pero como vi a osos, me sentí contento. No sé cuántos que son viejos nos acordamos de tantas cosas, ¿verdad? Ir con un cuchillo al cerco o a la finca el Viernes Santo o Jueves Santo con un cuchillo era herir al Señor Jesucristo. Por supuesto, en torno a todo eso se desarrollaron una serie de leyendas y misticismos y mitos también. Ese es el grave problema que tenemos. Y pasamos de algo místico y mítico también a una total libertinaje que tenemos hoy. Semana Santa ya no es Semana Santa. Ahora es un tiempo para vacacionar, para pasear, para disfrutar y para comer. Qué difícil es todo cuando acuñamos tradiciones e interpretaciones humanas. Vayan conmigo, por favor, al Evangelio de Marcos. Hoy vamos a ir al último capítulo de Marcos. Voy a adelantarme un poquito debido al tipo de fecha que celebramos. Y quiero mencionarle algunas cositas rápidas en torno a la resurrección del Señor Jesús. A la resurrección del Señor Jesús. Voy a tocar Marcos, quiero que vayamos a Marcos 16, versículo 1 hasta el versículo 8, por favor.
y miremos algunas cosas en el capítulo 16 y lo combinaré un poquito con algunos pasajes de Mateo capítulo 28. Marcos capítulo 16, versículo 1. Marcos 16, versículo 1, hasta el verso 8. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron y vieron removida la piedra, que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no se asusten. ¿Buscan a Jesús Nazareno, el que fue crucificado? Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar en donde le pusieron. Pero vayan, digan a sus discípulos y a Pedro que él va delante de ellos a Galilea. Allí le verán, como él les dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Dejémoslo ahí. Quiero decirle unas 5 cositas con respecto a la resurrección del Señor Jesús. Y que lo tengamos presente, hermanos. Número uno. Voy a tomar la narrativa de Mateo capítulo 28, verso 2 al 6. Aquí me voy a salir. Porque Mateo dice algo que no lo dice Marcos. Mateo dice que es un evento único y sobrenatural. Único y sobrenatural. Vea lo que dice Mateo 28, versículo 2 al 6. Cada evangelista, recuerden hermanos, tiene una perspectiva diferente, no distorsionada, no confundan eso, diferente, un enfoque diferente de un mismo evento. Por ejemplo, si a Francisco, y luego a Isabel, y luego a Clarita, y luego a don Juan, ahora en la tarde se les pregunta qué predicó el pastor, cada uno va a tener una versión diferente de lo que prediqué yo. Así es. No es que ellos quieren adulterar, es que fue la forma en que percibieron el mensaje. Bueno, el Espíritu de Dios a Marcos, a Mateo, a Lucas y a Juan les da 4 enfoques diferentes. Ellos mismos, en su propia forma de percibir, miran un enfoque del mismo evento de forma diferente. Entonces, Mateo dice algo que no lo dice Juan. Y Mateo 28, versículo 2 y versículo 6, nos dice lo siguiente. Oiga lo que dice. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo. Y llegando removió la piedra, y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no teman ustedes, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Esa frase última sí la dice Marcos, pero Marcos no dice lo que dice Mateo, que es un evento único y sobrenatural. Por supuesto, en toda la narrativa de Marcos, esa idea también está presente. Y usted y yo debemos de tenerlo presente, hermanos. La resurrección anunciada por los profetas y la resurrección anunciada por el mismo Señor Jesús de su propia vida, después de muerto, es un evento único y un evento sobrenatural. ¿Por qué único? Porque nadie más ha resucitado como Jesús, ni la Inmaculada tampoco. Vean, hermanos, este será el problema de la religión. Mahoma no subió al cielo en cuerpo y alma, como dicen los islámicos. Eso es mentira.
Por eso usted ve que no se hace énfasis en la tumba de Mahoma, porque ellos no les sirve. Ellos necesitan competir con el cristianismo. Ni tampoco se dice lo mismo de Buda o de Confucio, de aquellos grandes líderes religiosos, o de Krishna, tampoco se dice lo mismo. El único evento sobrenatural, de carácter sobrenatural, de una resurrección de forma perfecta, es la resurrección de Cristo, hermanos. En toda la historia humana y en todas las culturas, solo uno ha resucitado como resucitó Jesús y nadie más. Y esto usted tiene que tenerlo presente. Fue profetizado y fue luego mencionado por Jesús. Y eso es sumamente importante. Ahorita vamos a ver un detalle que a veces se nos olvida. ¿Qué dice Mateo? Que hubo un gran terremoto. ¿Y por qué hubo un gran terremoto? Porque un ángel del Señor descendió del cielo. Oiga, qué calidad, qué tipo de mensajero fue este que provocó un terremoto. Dice, gran terremoto. Puede haber sido como el de Cinchona, tal vez. O puede haber sido como el de Limón. O puede haber sido como tantos terremotos que han habido. Ese fue un terremoto. ¿Y por qué hubo un terremoto? Porque un ángel del Señor descendió del cielo. ¿Y por qué descendió del cielo? Porque llegó a remover la piedra y se sentó sobre ella. Usualmente las sepulcros eran sobre rocas cavados, hermanos, grandes, colinas, y labraban piedras normalmente redondas para poder rodarlas y tapar, sellar la tumba. Y eso lo hacían entre muchos hombres. Eran sumamente pesadas. Y solo un ángel vino y descendió del cielo y llegó, dice, y removió la piedra y se sentó sobre ella. Vea que hay algo de jocoso en eso. Y su aspecto era, segundo lugar, no solo fue un terremoto, no solamente fue un ángel, su aspecto era como un relámpago. ¿Por qué? Por el brillo de la gloria de Dios en ese mensajero divino. Y su aspecto era como un relámpago. Su vestido blanco como la nieve. O sea, era pura gloria ese mensajero celestial. Y lo enfatiza. En el verso 4 dice, y de miedo de él los guardas. La palabra guardas ahí son soldados. Soldados romanos. Recuerden, hermanos, según Mateo, la narrativa de Mateo, ahora lo vamos a ver, los líderes religiosos le dijeron a Pilato que sus discípulos habían dicho que ese engañador dijo que iba a resucitar. Entonces él dijeron, ¿por qué no nos das una guardia para poder colocarla frente a la tumba por aquello de que lleguen sus discípulos a robar el cuerpo de él y digan que resucitó? Entonces va a ser peor lo segundo que lo primero. ¿Qué es lo primero? Tenerlo a él predicando y haciendo milagros. ¿Qué fue lo segundo? Que digan que ha resucitado, que está vivo. Entonces Pilato le dijo, ahí hay una guarda de soldados romanos, lléveselo. Soldados romanos, hermano, hay que entender que era un soldado romano. Los soldados romanos, hermanos, escuche bien, ellos tenían una coraza, para que entiendan esto, para que sepan qué tipo de gente era. Ellos tenían coraza que les cubría el pecho, era una coraza de bronce o de cuero grueso o de bronce muchas veces. Pero la espalda nunca. La coraza se la amarraban con cadenas, con hilos de cuero alrededor, en la espalda. Pero en la espalda no se la cubrían. ¿Por qué no se la cubrían? Porque el soldado romano jamás le daba la espalda al enemigo. Jamás. Ellos morían de frente. Ellos eran expertos en la batalla cuerpo a cuerpo con los enemigos. La guarda que pusieron aquí eran expertos soldados de pelea, hombres corajudos, sin miedo, sin temor. Entonces, por eso es esa ilustración. El soldado era experto en la batalla. No tenían temor ni miedo de nada ni de nadie. Eran máquinas de guerra, hermanos. Cuando usted estudia en una enciclopedia qué era el ejército romano,
y cómo se preparaban los soldados romanos. Eran máquinas de guerra humanas. Morían en batalla, hermanos. Ellos morían en batalla. Por eso ellos cubrían solamente la parte frontal. La parte de la espalda no, porque el soldado romano no huía. Jamás escapaba, jamás huía. Ellos eran entrenados y preparados para morir en batalla. Bueno, esto es el tipo de guarda que tenían ahí. Pero cuando ese ángel llegó, ¿qué dice? Temblaron y se quedaron como muertos ante semejante presencia divina. Y verso 5 dice, pero el ángel respondiendo dijo a las mujeres, a los guardas los asustó, a las mujeres les habló. ¿Ve la diferencia entre un creyente y un incrédulo? Ellas llegaron para cuidarlo a él, para atenderlo a él, porque era una costumbre ungir a los muertos, pero como era día de reposo, el día en que él lo crucificaron, hermanos, ya estaba listo el día de reposo, se acercaba el día de reposo, viernes en la tarde, entonces todo fue rápido, no les dé tiempo, por eso ellos llegaron el tercer día para poder ungirle. Y él les dijo, yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado, no está aquí, pues ha resucitado. ¿Por qué? Porque el profeta lo dijo, Salmo 16, no dejarás al santo, a tu santo, que vea corrupción. Y eso solamente estoy usando el Salmo 16. Arturo nos leyó Isaías 53, que habla al final de la resurrección, que verá muchos días. Hermano, la resurrección es un evento único y sobrenatural. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, si Jesús no resucitó, vana es nuestra fe. Somos los más dignos de lástima. O sea, si Jesús nos resucitó, usted y yo aquí estamos perdiendo el tiempo. Mejor estar bronceándose hoy, o haciendo ciclismo, o estar de camping, que estar aquí. Porque si Jesús nos resucitó, vano es lo que estamos haciendo. Pero Pablo dice, pero ahora Cristo ha resucitado. Primicias ha sido hecho de los que van a resucitar. Por eso usted y yo tenemos esperanza. ¿Por qué? Porque Él resucitó. Y si Él resucitó, nosotros resucitaremos. Número 1, es un evento único sobrenatural. Número 2, ahora sí, vamos a Marcos, capítulo 16. Usted va a ver en Marcos un detalle interesante. Hermanos, vean, esto es lo maravilloso. La resurrección no se dio en privado. La resurrección se dio públicamente. La resurrección no fue un evento secreto de Dios. La resurrección fue un evento público, de carácter público. Verso 1. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y Salomé, ellas iban ¿para dónde? Compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Las primeras, testigos. María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y Salomé. La segunda cosa que vamos a ver es que son muchos los testigos oculares, presenciales de la resurrección, muchos. Este es un detalle importante, hermano. El misticismo nunca va a hablar de esas cosas. El misticismo, el secretismo, siempre va a dar una razón, que sucedió algo oculto, que nadie lo conoció, que nadie lo supo, porque era tan sublime, tan poderoso y tan sagrado, que nadie podía estar presente. Todo eso es mentira. Dios permitió que el evento glorioso de la resurrección de su Hijo lo conocieran, lo palparan, lo vieran, lo atestiguaran muchos. Empezó primero con María, la madre de Jacobo, María Magdalena y Salomé. Verso 9 del capítulo 16. Verso 9 del capítulo 16. Segundo lugar, Marcos 16, 9. Habiendo pues, Marcos 16, 9. Habiendo pues
resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios, o sea, una ex endemoniada. Y a ella fue la primera que le apareció. Marcos 16:9. Marcos 16:12. Marcos 16:12. Marcos 16:12. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino, yendo al campo. La historia de este pasaje que habla Marcos, usted la puede ver en Lucas 24:13 al 35. Aquellos 2 que iban camino a Emaús. Lucas la describe más ampliamente y le da detalles. Marcos solamente la menciona. Apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino o que yendo al campo. Lucas 24:13 al 35 menciona incluso a uno de ellos llamado Cleofas. Marcos capítulo 16:14. Marcos 16:14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. Finalmente se apareció a los 11 mismos. ¿Por qué 11? Porque ya uno no estaba. Uno se había suicidado, Judas. Ahora vea lo que hace Marcos. En estos pequeños pasajes que le he leído, Marcos está hablando ¿de qué? De testigos oculares. La resurrección de Cristo contó con testigos. Fue ratificada por testigos. El apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 15, al 1 al 8, que no lo voy a leer, 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 8, él menciona a más testigos oculares. Él es uno de ellos, el último, por cierto, a quien se le apareció Jesús en persona. Pero dice que le apareció a más de 500 hermanos. Cuando Pablo escribe 1 Corintios, dice, y apareció a más de 500 hermanos, de los cuales muchos aún viven. Cuando Pablo escribió 1 Corintios, había gente adulta mayor que habían presenciado la resurrección de Cristo. Hermanos, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque es un evento histórico, no supersticioso. O sea, Cristo resucitó no es para los cristianos y para el que cree que resucitó. Cristo resucitó porque fue un evento real, sobrenatural e histórico y atestiguado por muchos testigos, hombres y mujeres, que lo vieron, lo palparon y estuvieron delante de él y con él después de que resucitó. Esto es sumamente importante. De eso no pueden decir lo mismo los islámicos, ni los musulmanes, ni los budistas, ni los hindúes. Solo la cristiandad puede atestiguar de muchos testigos que vieron a Jesús después de resucitado. Esto es sumamente importante, hermanos. Si nosotros venimos aquí y nos paramos a hacer piruetas, a pegar gritos, a emocionalizarnos, a buscar el show y no pasamos tiempo en el estudio correcto de la palabra, hermanos, carecemos de sustento histórico. Y por eso muchas cosas en la vida cristiana se han vuelto supersticiosas, se han vuelto, hermanos, místicas. ¿Por qué? Porque dejamos los elementos que le dan razón a nuestra fe. Nuestra fe es sustentada por la historia y por la revelación de Dios y de lo que Jesús hizo. Está autenticada. Su fe tiene un fundamento sólido, firme, no porque usted siente, porque Dios así lo enseña y porque la historia lo ha ratificado. Nuestra fe es sólida, hermanos. Nuestra fe es sólida. Nuestra fe sobrepasa las emociones y sentimientos. Usted y yo, cuando crecemos en ese emocionalismo, en ese sensacionalismo, por eso hay tanta cojera en la cristiandad. ¿Por qué? Porque creemos que la fe es algo emocional. No, señor. La fe es algo racional, espiritual, sobrenatural e histórico también. Lo que me sustenta a mí es mi fe. Yo no sustento la fe me sustenta a mí. ¿Qué es lo que me sostiene a mí? La fe en Él, porque Él me la ha dado, viene de Él.
y se la dio a Pedro, y se la dio a Pablo, y se la dio a todos los que han creído en él. Eso es lo que nos sostiene. La fe nos sostiene en él. La fe en la revelación y la persona de Jesús. Eso es muy importante, hermanos. La resurrección no es un evento que, no, algo místico, algo supersticioso. Los cristianos son los que creen eso. No, señor. No, señor. Es un evento atestiguado, debidamente atestiguado, registrado históricamente por personas reales. María Magdalena es alguien real. Los soldados son alguien real. Los discípulos fueron alguien real. Ahora, vea, hay algo importante. Tercer lugar. Marcos nos enseña algo interesante. Y ahí voy a meter un poquito un pasaje de Mateo. En tercer lugar, ¿qué fue la reacción ante la resurrección de Cristo? ¿Cuál fue la reacción de ellos? Y aquí tengo que destrozar el mito religioso que se ha levantado. Ustedes, hermanos, los que crecimos en la religión que crecimos, se nos enseñó que a cuanto se les apareció, todos quedaron sublimemente impactados por él. Vamos a ver si el Evangelio dice eso. Vamos a ver. Marcos 16:8. Vea, Marcos 16:8. Y ellas se fueron huyendo. ¿Cómo se fueron? Huyendo del sepulcro, porque les había tomado temor y espanto, temblor y espanto. Y no decían nada a nadie porque tenían, ¿qué tenían? ¿Qué fue la primera sensación que ellos tuvieron? La reacción normal humana de miedo. De miedo. Ah, pero usted no. Nos dicen que la Santa María Magdalena, la Santa Salomé, la Santa Ocha María, la madre de Jacobo, quedaron impresionadas, sobrecogidas en el éxtasis de la resurrección del Señor. Fueron sustraídas de su ser y creyeron, se regocijaron, lo abrazaron y no dudaron, ni tuvieron miedo. Esto es mentira, hermanos. El factor humano, en tercer lugar, el factor humano ante la resurrección no lo ocultan los escritores. Temor, incredulidad y duda. Marcos 16, verso 10 y 11. Vea lo que dice Marcos 16, verso 10 y 11. Yendo ella, María Magdalena, vea, yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él. ¿A quiénes? ¿A quiénes lo hizo saber ella? Porque fue la primera en verlo a él. Hermano, Jesús primero le apareció a una mujer resucitado, porque la noticia ocupaba que corriera rápido. Perdón. Si estuviera el hermano Rafael aquí, me dice, pastor, la sacó del estadio. No, no se refiere a eso. A la dignidad y a la honra con la que él trata a las damas. ¿A quién fue la que le apareció? Y no fue a una mujer de alta alcurnia. Fue a una ex endemoniada, María Magdalena, de la cual echó 7. ¿Sabe qué significa la palabra 7? Plenitud. No necesariamente eran 7 demonios. La palabra, el número 7 es, estaba bien endemoniada. A ella la libera y a ella le aparece de primero. Entonces ella lo hizo saber, ¿a quién? A los que habían estado con él. ¿Y cómo estaban ellos? Estaban tristes y llorando. Reacción humana ante la pérdida, hermanos.
Lean bien la palabra, hermanos, porque hay una serie de artistas que nos hacen creer que son superhéroes ellos. Superhéroes, superapóstoles, impresionantemente grandes, sin ningún tipo de sensación humana. Veanlo aquí. ¿Cómo estaban? Tristes y llorando. Verso 11. Verso 11. Añade lo que sigue. Añade lo que sigue. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, le dijeron, ya lo sabíamos nosotros. Eso dice el texto. Eso dice el texto. ¿Cómo dice? No creyeron. Tristes, llorando, incrédulos. E hicieron milagros. Limpiaron leprosos. Resucitaron muertos. Predicaron, lo palparon, estuvieron con él. Les digo todo lo que debía pasar. 3 años llenos de poder, hermanos. Y cuando ella les dice lo que les dijo, porque ella les dijo a ellos, yo voy a resucitar, voy a morir, pero yo voy a resucitar. Cuando ella les dijo que lo había visto, ¿qué dijo ella? ¿Qué dijeron ellos? ¿Está loca usted? Y con los... No puede ser. Puede ser, chica. Mentirosa. Demoniada esta, seguís igual. Hermanos, hágale un poquito de mímica que he dejado de hacer esas cosas. Pero hermanos, no lo creyeron. Estaban tristes y llorando. Dejen de estar oyendo a gente que nos cuenta cuentos. Hermanos, nos hemos vuelto artistas los predicadores por falta de buen estudio de la palabra de Dios. El factor humano es irreemplazable. Siempre vamos a caminar con el factor humano, siempre. Vienen de tener días de gloria, multiplicación de panes y peces, sanidad de enfermos, paralíticos, ciegos, muertos, Lázaro resucitado con 4 días. Y tantas más señales que vieron ellos en presencia de Jesús. Y todavía les dice, me van a matar, pero voy a resucitar. Y ahora una ex endemoniada les dice, lo vi, está vivo. Y ellos con las mismas lágrimas y llenos de mojos, llorando, tristes, una moquera. Vean, hermanos, hermanos, ¿qué está tratando pastor de decirnos? La narrativa es de lo más veraz que existe. Cuando usted lee libros de historietas como la de Hércules o la de cualquier otro mitológico, usted no le ve efectos humanos. Usted no le ve el sentir humano. No, la narrativa no oculta eso de nuestros héroes. No oculta eso de los santos y las santas del pasado. Nos hace ver, ve el verso 13 de Marcos 16. Ellos fueron, ahora está hablando de los otros 2 a quien se les apareció, los del camino de Maús. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros. Aquí viene la segunda vez que les dicen, primero María, ahora los otros 2. Ellos fueron y le hicieron saber a los otros y ni aún a ellos creyeron. Factor humano. El factor humano es, hermano, la palabra de Dios es lo más perfecto que existe. Es lo más perfecto que existe. Ve el verso 16 y 17 de Mateo 28, Dani. Mateo 28, 16 y 17. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. ¿Pero qué dice? Vea, usted puede estar aquí hoy levantando manos, adorándole. Estaré haciendo lo correcto y yo.
Y usted está cantándole a él, exaltándole a él. Señor, dame una señal de que es real lo que estoy haciendo, de que tú existes. Usted puede estar adorándolo aquí, lleno de dudas acerca de él. Véalo. Y son ellos. Aquí son ellos los 12. Perdón, los 11. Cuando le vieron resucitado, le vieron, lo adoraron, pero algunos de ellos, será verdad. Y ustedes saben, aquí hay uno que es el que nos representa a todos, ¿verdad? Tomasillo, el gemelo. Qué bandido ese gemelo, ¿ah? Porque ese es gemelo mío y ese es gemelo suyo. Pero algunos dudaban. Ahora volvamos a Marcos 16:14. Marcos 16:14. Finalmente, ve, hermanos. Marcos 16:14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó. ¿No dice que los felicitó? ¿No dice eso, hermanos? No dice, y les felicitó de ser tan sensibles y llenos de fe. ¿No dice eso? ¿Sabe por qué, hermanos? Porque yo me harté de oír a estos fanfarrones predicadores del movimiento de palabra de fe. Hacernos creer, hermanos, que el hombre y la mujer de fe nunca va a expresar duda, ni temor, ni incredulidad. Eso es una farsa y aquí está demostrada. Por eso usted tiene que pasar tiempo en la palabra de Dios. Por eso deben de pasar tiempo en la palabra de Dios. Sentados a la mesa, les reprochó su incredulidad y la dureza de su corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Les reprochó, o sea, los regañó. ¿Cómo decimos en la casa? Los trapió. Cogió un trapo y se lo pasó. Los trapió. Yo no sé dónde cogimos esa palabra nosotros, ¿verdad? ¿Qué trapiada me pegaron? O sea, una regañada es eso. Los regañó, los reprendió, les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. ¿Por qué? Porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Factor humano, hermano, en la narrativa. El factor humano ante lo sobrenatural. Señor, si haces un milagro en mi vida, jamás dejaré de creer en ti. Jamás dejarás de creer. Es tan mentiroso. Eso le digo a Pedro. Jamás te dejaré, jamás te abandonaré, aunque todos te dejaren. Fue el primero, hermanos. Maldijo, mentó la madre. No conozco a ese hijo de María. Pase tiempo en la escritura, hermanos. Debemos dejar de oír a fanfarrones que nos están, hermanos, manipulando, que nos están engañando. La narrativa, tanto de Marcos como de Mateo, aún de Lucas y de Juan, deja ver la esencia de la naturaleza humana ante el evento. ¿Por qué? Porque usted no puede creer a menos que Dios se lo conceda. Usted no puede creer a menos que Dios se lo conceda. Por eso, ni el mismo Vaticano queda transformado después de Semana Santa, hermanos. ¿Por qué, pastor? Porque nadie puede creer si Dios no se lo concede. Podemos tener rituales, ceremoniales y todo tipo de memorial que recuerda la obra de Cristo. Pero si no hay fe de Dios, aquello no sirvió de nada. Mañana siguen los asesinatos y robos y corrupción. Y los que salieron de soldados, mañana se sacan la goma en la cantina. Y la que se hizo el papel de María sigue siendo lengua larga y chismosa en el barrio. ¡Oh, rostro ensangrentado! Esa misma que dice, oh, rostro ensangrentado, dice, ¿viste qué buena vapuleada le dieron a ese ladrón en la calle?
lo mismo que dijo de Jesús, lo está diciendo del prójimo. Hermanos, entiendan. Aquí está el factor humano de miedo, de incredulidad y de duda ante la obra sobrenatural del Cristo resucitado. Es Dios quien opera en los corazones. Solo Dios puede hacernos creer en Él. Solo Él, hermanos. Vea Mateo 28, 11 al 15, número 4. Conspiración. Número 4, conspiración. Mateo 28, 11 al 15. Vea esto, hermanos, vea esto. Mientras ellas, mujeres, Él dignifica a las mujeres. Hermanas, no se apuntan con los de los pañuelos verdes. Estos días nuestra hermana Ana María me envió un video excelente. Hermanos, hay algunas que no quieren dejarse dignificar por Cristo y lo que van a hacer es el ridículo. Pero cuando una mujer se deja dignificar por Cristo, es una mujer sabia y entendida, llena de sabiduría. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad. Los que medio quedaron, después del bombazo que el ángel les dio, voy a usar una palabra que no es vulgar, pero la voy a usar. Después del huevazo que se llevaron y que se lograron reponer, dice que se fueron algunos de la guardia a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían sucedido. Ellos, esos guardas que están ahí, fueron testigos oculares de la resurrección de Cristo. Los mismos soldados romanos vieron la resurrección, hermanos. Vieron el evento en vivo, a todo color, ellos. ¿Y qué hicieron ellos? Se fueron a los principales sacerdotes y a todos los que habían a hablar de todo lo que había acontecido. Verso 12. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. Siempre, hermanos, lo mismo de siempre, hermanos. ¿Qué es? Chuchosca. La chuchosca. La lana para callar la boca, para decir mentiras, para corromper, para pervertir. Siempre es lo mismo, hermanos. Le dieron mucho dinero a los soldados y les dijeron, sus discípulos vinieron de noche. Digan esto. Sus discípulos vinieron de noche y hurtaron el cuerpo de él, estando nosotros dormidos. Un guarda romano dormido jamás podían dormirse, jamás, porque el guarda que se dormía era llevado a la muerte. Y dice, y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y los pondremos a salvo. ¿Por qué? Porque el gobernador los iba a mandar a la muerte por haber dejado que un cuerpo que tenía que ser conservado ahí, lo hayan dejado que se lo robaran. Hermanos, esto es historia pura. Historia pura. Y oiga lo que dice. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había dicho o instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. No de hoy solamente, el día en que fue escrito el Evangelio. Y hasta el día de hoy. Usted va y le pregunta a un ortodoxo y él va a saber de esto también. Ese es un engañador. A ese lo escondieron los discípulos y nunca supimos qué pasó ni con los huesos de él. Pero aquí dice el escritor. ¿Qué fue lo que pasó? Por plata baila el mono. Por la plata, ¿cuántas cosas hoy están ocultas? Se mienten, se tergiversan por asunto de dinero, hermanos. Aquí está. Todo lo que usted escuche, que venga a conspirar, que venga a transgredir, que venga a desviar la atención de la obra de resurrección de Cristo,
siempre hay un elemento humano corrupto y torcido. ¿Pero aquí? Aquí está, hermanos. Los mismos, vea qué cosa más. ¿Están viendo ustedes esto? Unas se fueron a alas nuevas porque creyeron. Los otros se fueron a alas nuevas porque no les convenía. El mismo evento produjo en unos una reacción y en otros otra reacción. ¿Qué produce en nosotros la resurrección? ¿Ven, hermanos? El mismo evento, según sean las convicciones, según sean los intereses, así va a impactar nuestra vida, la obra de Dios. Así va a impactar, vea. Les pagaron plata. Dice, mucho dinero. Eso sí se pegaron el acumulado. Mucho dinero. Hermanos, todos tenemos un precio. Todos tenemos un precio. Impresionante cómo podemos desvirtuar la verdad cuando hay dinero de por medio. Cuando hay dinero de por medio, desvirtuamos todo. Por eso usted tiene que tener un buen oído estos días. Por eso usted tiene que ser una persona sabia en estos días. Por eso usted tiene que saber medir, procesar toda la información que escuchamos en estos días. Porque hay mucho de conveniente en medio y sobre todo inconveniente en asuntos financieros. Muchas cosas en el sentido económico. Y por último, lo último, de la resurrección. En quinto lugar, a pesar de la conspiración, a pesar de la duda, la incredulidad y el miedo, a pesar, hermano, de tantos testigos, y aún así siendo un evento, él mismo cierra el evento. ¿Cómo lo hace Jesús? Marcos 16, 15 y 16. A pesar de la a pesar de la conspiración, hay una comisión en quinto lugar. Verso 15 y 16 del capítulo 16 de Marcos. Y él les dijo, ¿a quiénes? A los que estaban dudando, a los que no le creyeron, a los que no creyeron a las mujeres. ¿Qué dijo él? Y él les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y esta comisión ha prevalecido sobre la conspiración. Y esta comisión ha prevalecido sobre la incredulidad, sobre el miedo y sobre la duda. Han pasado 2000 años y la gente sigue predicando el evangelio. Y aquí estamos hoy predicando el evangelio. Y usted debe de ir y predicar el evangelio. Hermanos, no estamos confiando en un mito. Estamos confiando en algo real y verdadero. Escuchaba al predicador Stephen David estos días. Cuando él venga, no habrá más ateísmo. Porque unos lo mirarán en su gloria y ellos glorificados porque le creyeron a él. Y otros sufrirán las consecuencias de haber rechazado a él. Y es lo que estamos viendo aquí. Id por todo el mundo. Prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea será y fuera bautizado será salvo. El que no cree será condenado. Solo dos. O es salvo o es condenado. O usted cree o usted rechaza. Usted lo decide. Y cuando tiene un corazón abierto, Dios le concede la capacidad de creer en el anuncio del evangelio. Vea qué belleza, hermano. Sí, conspiraron. Sí hubo miedo. Sí hubo incredulidad. Y Jesús, a ese puñado de incrédulos que estaban tristes, que estaban llorando, los llenó de su espíritu y les dio la comisión. Y esos fueron los que nos heredaron hoy lo que nosotros tenemos. Hoy yo ocupo el lugar que un día Pablo y Pedro ocuparon. Hoy usted ocupa ahora el lugar de Salomé, de María Magdalena, de los que iban camino de Emaús. A usted le toca también continuar, a pesar de todo lo que se diga, compartir las buenas nuevas del glorioso evangelio del Señor Jesucristo. Ustedes jóvenes,
No se avergüencen de aquel que murió en la cruz del Calvario por ustedes. Hermanos, no somos seguidores de un mito. Somos seguidores del Señor de señores. Somos seguidores del único que da vida y vida eterna. Del único que nos da esperanza. Del único que hace dar sabor a nuestra vida. Que nos da futuro seguro. Está la belleza de la resurrección, hermanos. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que cree será salvo. El que no cree será condenado. Nada más. Qué sencillez. Qué sencillez de comisión, hermano. ¿Cuántos han creído aquí? ¿Ha creído usted en el evangelio? ¿Está creyendo? Sí, yo creí. No, yo creí, creo y seguiré creyendo. Es un verbo activo. Es un verbo permanente. Es un verbo activo y presente. Yo creí, yo creo y yo creeré. Siempre. ¿Por qué? Porque Él ha resucitado. ¿Y por qué Él ha resucitado? Usted y yo tenemos esperanza y vida eterna.